Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. Esta vez vamos a hablar, a continuar con la ley de atracción. Recuerden que la, la charla anterior hablábamos de la ley de atracción y cómo los pensamientos nos afectaban, cómo influían en la toma de decisiones, influían en lo que nosotros eh, íbamos a hacer o dejábamos de hacer. Ahora vamos a ver cómo el cerebro procesa la información. ¿Cómo funciona el cerebro? Para poder entender lo de la ley de atracción tenemos que entender cómo los pensamientos se van formando, basado en qué tenemos los pensamientos, qué influyen a lo largo de nuestra vida, qué situaciones son las que van a determinar al final cómo son nuestros pensamientos. Acuérdense que la comunicación más importante que ocurre en nosotros está en el interior. Nosotros nos hablamos más de 60.000 veces. Tenemos un diálogo interno tan fuerte que dependiendo del tipo de diálogo interno que tengamos es como vamos a reaccionar. Ahora, la mayor parte de ideas que tenemos, del diálogo que tenemos en el cerebro, son representaciones visuales, representaciones de cómo nosotros vamos a percibir el mundo. Nosotros percibimos el mundo de manera visual, de manera auditiva, de manera kinestésica, olfativa, degustativa. Para que quizás entiendas un poco más esto, te invito al canal. Yo tengo un curso de PNL básico en donde les explico cómo se interpreta el mundo. Les voy a hacer un pequeño resumen de cómo se ve, por ejemplo, bajo la PNL, ¿no? Por ejemplo, nosotros a través de los ojos, que es de manera visual, percibimos el mundo y dependiendo cómo seamos, hay personas que son visuales, otras que son auditivas y otras que son kinestésicas. Visuales son las personas que la mayor parte de situaciones la perciben de manera visual. Por ejemplo, tú le preguntas en un accidente de auto y ellos te van a decir, vi mucha sangre, vi mucha gente. Ahora, el auditivo es el que percibe el mundo de manera más auditiva, a través de los sonidos. Entonces tú le preguntas también, está en el mismo accidente y él te va a decir, escuché muchos gritos, escuché un choque fuerte, escuché todo lo que tiene que ver con el uso del oído. Y el kinestésico tiene que ver mucho con las sensaciones. Entonces, podría decir, por ejemplo, el mismo choque, eh, hubo una sensación de muerte, se sentía mucha tristeza. Entonces, la forma como nosotros percibimos el mundo es como vamos a elaborar nuestros pensamientos, porque no es lo mismo a un kinestésico, a un visual, a un auditivo, cómo nos llegan las señales. Por ejemplo, frente a una discusión o frente a un problema, de repente yo puedo decir, discuto con el jefe, yo puedo decir, me miró mal, me miraba de manera amenazante si fuera visual. Si fuera auditivo podría decir, eh, escuché en su tono de voz que había mucha agresión. Y si fuera kinestésico es, me sentí agredido por el jefe. Entonces, de esa manera nosotros nos vamos a impactar y vamos a formar nuestros pensamientos. De todas maneras, y también es importante entender que así como percibimos la forma de manera negativa, también podemos ingresar de manera positiva. Cuando, por ejemplo, visual puede decir, veo una mañana bonita. Un auditivo dirá, escucho el sonido de los pájaros. Y un kinestésico dirá, siento que el día va a ser maravilloso. Entonces, igual podemos percibir. El punto aquí es que tenemos que entender que el cerebro percibe las sensaciones, los eventos que afrontamos día a día, dependiendo de cómo nosotros vamos a recibir la información. Y va a depender a su vez si somos
auditivos, visuales o kinestésicos. Y el cerebro piensa más en imágenes que en palabras. Por ejemplo, si yo te digo, alguien se molestó contigo o alguien está molesto, te viene a la cabeza un rostro o una figura, dependiendo de la experiencia que tengamos. Por ejemplo, otra cosa que el cerebro no sabe distinguir lo que es una situación real o imaginaria. Imagínate que estás pensando, si tu esposo no llega a la hora determinada y comienzas a pensar, seguro se ha ido con los amigos. Para el cerebro, esa situación es real. O sea, todo lo que imaginamos para el cerebro está pasando en el momento actual. Tampoco existe el tiempo, porque para el cerebro no existe el mañana. Si tú dices, por ejemplo, si piensas tú en tu abuelo que falleció y lo recuerdas, entonces para el cerebro es como si el abuelo estuviera presente. Por eso en muchas terapias como la biodescodificación se trabaja de manera presente en las cosas. Se dice, por ejemplo, escríbele una carta a tu abuelo en donde te puedas despedir. En ese momento para el inconsciente, para el cerebro, es como si realmente el abuelo fuera a recibir la carta. Y sabemos que falleció hace 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. Pero como te toca despedirte, porque no te despediste y sientes un vacío en ese momento, entonces, como terapia se le dice, escribe una carta en la que te despidas. Entonces, para el cerebro no existe ni tiempo, no existe si es real o imaginario. Para el cerebro lo que tú piensas está pasando. Imagínate cuando tienes un episodio en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, vas a llegar tarde. Tú te haces varios escenarios. Voy a llegar tarde, puede estar el jefe, me va a mirar mal, me va a llamar la atención, me va a votar, todos mis compañeros me van a mirar. Entonces, todos esos escenarios para el cerebro es real. Y nosotros creamos tantos escenarios que el 90% de lo que pensamos no se va a realizar. Pero nos hemos angustiado, nos ha causado un problema. Estamos tensos, nos puede doler el estómago, dependiendo cómo lo vayamos a sentir. ¿De acuerdo? Entonces, el cerebro no se da cuenta si la situación es real o imaginaria. Ahora, las imágenes son tan poderosas que generan una respuesta en el organismo. Por ejemplo, si yo te digo, el mismo ejemplo de que el jefe me puede llamar la atención, yo llego y me está doliendo el estómago. Tengo un dolor de estómago porque, por ejemplo, bajo la biodescodificación, es un bocado indigesto que no puedo pasar. Ahora, ¿qué pasa si llego pensando que me van a votar? ¿O qué pasa sintiendo que yo no voy a poder defenderme? El jefe es un tirano, según yo, y cuando llegue no me va a dejar hablar. Entonces, o no le puedo contestar, porque es el jefe. Entonces, posiblemente se me haga un nudo en la garganta. Posiblemente no pueda contestar, esté ronco. ¿O qué pasa si llego pensando que eh, la situación va a ser desagradable? Comienzo a moquear, comienzo a ulcerar las fosas nasales para poder oler el peligro. Entonces, cuando pase el evento, termina el evento y comienzo a moquear y digo, me dio gripe. Entonces, es bien poderoso la situación. Por ejemplo, yo te digo en este momento, vamos a imaginar, te digo, cierra los ojos y vamos a imaginar que tienes un limón delante tuyo. ¿Ok? Mira el limón, mira qué color es, mira qué forma tiene. Y ahora vas a agarrar el limón y vas a acercártelo a la nariz. Lo comienzas a oler y agarras un cuchillo y lo partes en la mitad. Agarras el limón, te lo llevas a la boca y lo exprimes. Y sientes el sabor ácido del limón. Yo sé que el limón no lo tienes contigo, pero yo te aseguro que si has seguido las instrucciones que te he dado, vas a estar salivando, como si realmente tuvieras el limón, para que vean lo importante y lo poderosas que son las imágenes. Ahora yo te digo, ¿qué imágenes quisieras alimentar? ¿Las negativas o las positivas? ¿Los fracasos o los logros? ¿De quién crees que depende eso?
Va a depender de ti. Va a depender de lo que tú quieras hacer y lo que quieras desarrollar. Otra cosa que el cerebro no entiende es la palabra no. Por ejemplo, yo quiero decir, eh, no quiero fracasar. Para el cerebro, si le sacas la palabra no, significa quiero fracasar. Entonces, ¿qué crees que va a hacer el cerebro? Es más, ¿qué crees que va a hacer el universo? Va a tratar de complacerte. Entonces, como tú dices, no quiero fracasar y se ha interpretado, quiero fracasar, el universo te va a dar todas las condiciones para que sea realidad el fracaso. O por ejemplo, no quiero subir de peso. ¿Qué significa? Quiero subir de peso. Entonces se van a dar las condiciones en el universo, en tu organismo, de manera que se cumple esa orden. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. No usar la palabra no. De repente, en lugar de decir no quiero fracasar, debo decir voy a triunfar, voy a salir adelante, voy a corregir los errores. Entonces el cerebro te va a dar esas condiciones. Acuérdense que en la última charla les dije que las condiciones son como una balanza, en donde vamos a poner en un plato todo lo que nosotros repetimos y el universo lo va a equilibrar con las mismas condiciones. Entonces, si yo digo, no quiero fracasar, y se interpreta como quiero fracasar, se va a inclinar a quiero fracasar. ¿Qué va a hacer el universo? Te va a dar fracasos, porque lo que tú estás pidiendo es fracaso. No quiero subir de peso. Entonces, se interpreta quiero subir de peso, entonces el universo te va a dar todas las condiciones para que comiences a subir de peso. Entonces tenemos que entender, primero, qué imágenes ponemos en el cerebro. Segundo, cómo nos dirigimos, cómo nos comunicamos. Hay que borrar la palabra no. No se habla en negativo. Si tú le pides al universo, no le puedes decir en negativo. Quiero tener dinero, ¿ok? No puedes decir no quiero ser pobre, porque no quiero ser pobre se entiende quiero ser pobre. Siempre cuando tú digas una palabra, piénsala. Y si ves una palabra negativa, si lo haces en negativo, conviértela, cámbiala, quítale el no o transfórmala. Quiero ser un ganador. Esa es una palabra positiva. No me voy a dar por vencido. ¿Qué crees que se entiende? Me voy a dar por vencido. Ok, entonces no vas a tener ayuda. ¿De acuerdo? Entonces tienes que tener cuidado con eso. Ahora, para que se den cuenta cómo el cerebro interpreta, por ejemplo, yo te digo, imagínate para que veas que la palabra no, no existe para el cerebro. Yo te digo, imagina, cierra los ojos, imagínate un árbol verde, no veas la manzana roja. Si yo te digo, no hay una manzana roja, no veas la manzana roja, ¿qué crees que va a hacer el cerebro? Vas a ver una manzana roja. Porque la palabra no existe. Porque nuestro cerebro va a interpretar inmediatamente lo que va a escuchar, lo va a imaginar, lo convierte en imágenes. Entonces, tenemos que tener cuidado qué es lo que hacemos, cómo nos dirigimos, cómo percibimos los mensajes y cómo los vamos a interpretar. Porque muchas veces nosotros nos saboteamos. Porque el diálogo mental que tenemos es continuo. Todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo nos estamos cuestionando, todo el tiempo creamos historias alrededor del evento. Por ejemplo, vas a ir a trabajar y estás disgustado, entonces comienzas a inventarte en el camino muchas historias que ninguna se va a realizar. O de repente solo el 2-3% se va a realizar, pero tú has creado toda una fantasía. Ahora, si tus pensamientos son negativos, ¿cómo crees que vas a llegar? Destrozado. Negativo completamente. Ahora, recuerda que los pensamientos no se detienen. Los pensamientos van a continuar todo el tiempo. Es automático. Entonces, preocúpate que esos pensamientos se alimenten de actitudes positivas, no de actitudes negativas. Cuando tengas un pensamiento con una actitud negativa, comienza a cuestionarlo. Por ejemplo, llego tarde, el jefe me va a votar. La pregunta es, ¿por qué te va a votar? ¿Hay alguna razón aparte que ahora llegas tarde?
es que llegas tarde todo el tiempo. O te pregunto, ¿a todo el que llega tarde lo votan? ¿Por qué a ti te van a votar? ¿De acuerdo? Entonces, todas esas cosas comienza a cuestionarte. Cuando tú veas que llega a ti un pensamiento negativo, comienza a cuestionarlo. Dicen que soy un fracasado. Pregunta, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿La vecina? Vamos a suponer que te lo dice tu madre, tu padre. La siguiente pregunta es, ¿qué autoridad tienen ellos para afirmarlo? ¿Han hecho un estudio psicológico? ¿Han hecho un seguimiento? ¿En qué se basan? Entonces comienza a cuestionarte cuando tengas una palabra negativa. Comienza a preguntarte si esa palabra negativa tiene un sustento válido. Y en todo caso, pregúntate qué puedes hacer tú para que se convierta en una palabra positiva. ¿Qué actitud, qué acción debes de tomar? Desafortunadamente, más del 80% del diálogo interno es negativo y nos impide realizar. Ahora, ¿qué hacemos? Ya te dije primero, cuestiónate. Después, medita, reflexiona, pregúntate, trata de reprogramarte el cerebro. Si tus pensamientos son negativos, entonces identifícalo. Ok, no puedo generar dinero. Ok, vamos a revisarlo. ¿Por qué no puedes generar dinero? ¿Qué te falta? ¿Una pierna? Sí, me falta una pierna. ¿Y tú crees que no hay gente millonaria con una pierna? ¿O gente que vive holgadamente con una pierna? Entonces todo pensamiento negativo comienza a cuestionarlo. ¿Ok? No, porque yo soy pobre, nací pobre. Yo te pregunto, ¿acaso no hay experiencias de vida de gente pobre que sí son millonarios? Ahora, recuerda que en estos tiempos se ha convertido como que más accesible la posibilidad de generar mucho dinero a través del Internet. Es más, demasiado dinero. Ahora, antes, para ser millonario, tu edad promedio podría ser 50, 60 años después de mucho trabajo. Ahora hay millonarios de 20 años, de 25 años. Ahora, tú puedes decir, por ejemplo, soy muy feo para tener una pareja. Y yo te pregunto, ¿acaso los feos no tienen pareja? Es más, ¿no dicen por ahí que la suerte, la fea, las bonitas lo desean? ¿Ok? Entonces, siempre que tengas un pensamiento, una situación, cuestiónala, analízala, reflexiónala, mira el lado bueno de las cosas, mira qué situación es la que te puede impedir hacer algo. No te olvides que el desarrollo y el éxito está en tus manos. No está en las mías, no está en las del vecino, no está en el papá, en el de la mamá, el de tu jefe, está en tus manos. Entonces comienza primero a calibrar tus pensamientos, a construirlos, a transformarlos, a cambiarlos, a que puedas tú atraer cosas positivas a tu vida. Entonces estamos en un proceso. Comenzamos con los pensamientos, ahora hemos hablado de la forma como eh, recibimos la información en el cerebro para que se transforme en pensamiento. En la próxima charla vamos a hablar del poder de la palabra. No tienen ni idea cuán poderosa es una palabra mal dicha o bien dicha. A veces nuestros padres, eh, a pesar de todo el amor que nos tienen, nos dicen palabras que nos limitan. Te voy a dejar un ejemplo que es muy conocido. Cuando dicen el dinero es malo, tú creces con esa idea. Entonces, ¿cómo vas a tener dinero si el dinero es malo? O el dinero es sucio. O el que tiene dinero es un delincuente. Lo adquirió robando. Y yo te pregunto, por ejemplo, no me vas a decir que no hay delincuentes entre gente pobre. O pobre pero honrado. Y no me vas a decir que no hay gente adinerada que es honrada. Entonces, vamos a ver la próxima charla, las palabras, cómo resuenan en nuestro inconsciente, cómo resuenan en nuestra vida y cómo nos puede ayudar
para ir construyendo este proceso de la ley de atracción, para conseguir que el universo nos dé lo que nosotros nos merecemos, lo que nosotros pedimos y lo que nosotros actuamos para que eso se lleve a cabo. Así es que no se olviden, chicos, no se olviden de suscribirse. Gracias por estar en el canal. Gracias por ser parte del grupo. Si no te has suscrito, suscríbete. Pon la manito arriba. Escribe en los comentarios si tienes alguna pregunta, si tienes alguna experiencia de lo que hemos estado conversando. Y ya nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.